El escándalo de Sor Benedetta, la monja más golosa del siglo XVII. ¿Qué pasaría si una figura considerada santa escondiera oscuros secretos? Hoy te contamos la historia de Sor Benedetta Carlini, una monja del siglo XVII cuyo nombre quedó grabado en los anales de la historia, no por sus milagros, sino por uno de los mayores escándalos de la Iglesia. Prepárate para descubrir cómo el poder, la fe y los deseos humanos se entrelazaron en una trama digna de una novela. Inicio de su vida y su ingreso al convento. Benedetta Carlini nació en 1590 en la pequeña localidad de Vellano, en la región de Toscana, Italia. Su familia era de clase media, con una posición lo suficientemente acomodada como para garantizar que Benedetta tuviera una educación religiosa, algo que, en aquella época, era una alternativa prestigiosa para las mujeres que no aspiraban al matrimonio. Desde su infancia, Benedetta mostró una gran sensibilidad espiritual y un profundo interés por la fe. Sus padres, convencidos de su vocación religiosa, la enviaron al convento de las Teatinas en Pestia cuando tenía apenas 9 años. Este convento, como muchos otros de la época, ofrecía una vida austera, centrada en la oración, el trabajo y la contemplación. Sin embargo, para Benedetta, el convento no solo fue un lugar de devoción, sino también un espacio donde comenzó a destacar por su personalidad carismática y su fervor religioso. A medida que crecía, Benedetta empezó a experimentar lo que describía como manifestaciones divinas. Aseguraba tener visiones de santos, ángeles e incluso de Cristo, quienes, según ella, le hablaban directamente. Estas experiencias comenzaron a ganar la atención de las otras monjas, quienes veían en ella una posible elegida de Dios. En un mundo profundamente marcado por la fe y las creencias sobrenaturales, las experiencias místicas de Benedetta no eran vistas como algo extraño, sino como señales de santidad. En este contexto, Benedetta pronto fue promovida dentro del convento, ganándose la admiración y la lealtad de muchas de sus compañeras. No obstante, también surgieron rumores y envidias. Algunas monjas comenzaron a cuestionar la autenticidad de sus visiones, aunque sus superiores, fascinados por los relatos de Benedetta, preferían ignorar estas dudas iniciales. Su entrada al convento marcó el inicio de un ascenso que la colocaría en el centro de un controvertido episodio en la historia religiosa de Italia. Benedetta no solo abrazó la vida religiosa, sino que también supo utilizarla como un medio para alcanzar influencia y reconocimiento, algo poco común para una mujer de su época. Sin embargo, lo que parecía ser una historia de devoción y santidad pronto tomaría un giro inesperado, revelando las complejidades de su personalidad y las tensiones dentro de las instituciones religiosas de su tiempo. Las visiones de Benedetta no solo la colocaron en el centro de atención, sino que también le otorgaron poder. Relataba episodios donde afirmaba ser poseída por ángeles y santos. Incluso, llegó a mostrar estigmas, heridas que imitaban las de Cristo, lo que reforzó su fama de santidad. Por un tiempo, Benedetta lideró el convento como abadesa. Sus seguidores creían que era una intermediaria entre el cielo y la tierra. Pero no todos estaban convencidos. Algunos sospechaban que sus visiones no eran más que un montaje. El escándalo, la relación prohibida con otra monja. El punto más polémico y sorprendente en la vida de Benedetta Carlini fue el descubrimiento de su relación íntima con otra monja del convento, Bartolomea. Este hecho no solo sacudió los cimientos de la comunidad religiosa, sino que también expuso las tensiones entre la fe, el poder y los deseos humanos. Benedetta, ya establecida como abadesa y figura central del convento, comenzó a tener una relación estrecha con Bartolomea, una joven novicia que había llegado al convento en busca de refugio espiritual. Lo que al principio parecía una relación de guía espiritual y mentoría pronto se transformó en algo mucho más profundo y controvertido. Según los registros de la época, Benedetta utilizaba su posición de autoridad para convocar a Bartolomea a su celda en privado, donde aseguraba estar poseída por el espíritu de un ángel llamado Esplenditelo. Bajo esta justificación mística, Benedetta afirmaba que los encuentros eran de naturaleza divina, e incluso llegó a decir que era el propio Cristo quien la guiaba en estas acciones. Bartolomea, joven e impresionable, inicialmente siguió las instrucciones de Benedetta creyendo en la naturaleza sagrada de sus actos. Sin embargo,
Los encuentros entre ambas tomaron un cariz claramente físico y sensual, lo que desató el escándalo cuando algunas monjas comenzaron a sospechar de lo que ocurría tras las puertas cerradas de la celda de la abadesa. El asunto no pasó desapercibido y llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas. Fue entonces cuando Bartolomea, bajo interrogatorio, ofreció detalles explícitos sobre la relación. Según sus declaraciones, Benedetta no solo la había seducido, sino que también había utilizado su influencia religiosa para manipularla emocionalmente. Este testimonio fue devastador para Benedetta, ya que no solo socavaba su reputación como mística, sino que también exponía las fisuras internas del convento y los límites del control eclesiástico sobre sus comunidades. El escándalo de Benedetta y Bartolomea se convirtió en un caso emblemático dentro de la Iglesia Católica. Por un lado, revelaba la hipocresía y las tensiones dentro de los muros de los conventos, que, aunque dedicados a la vida espiritual, eran espacios donde los conflictos humanos y las emociones encontraban formas de manifestarse. Por otro lado, el caso subrayó la lucha de las mujeres en posiciones de poder dentro de una institución dominada por hombres. Para Benedetta, el descubrimiento de su relación con Bartolomea marcó el principio del fin. Las autoridades eclesiásticas utilizaron el escándalo como una excusa para despojarla de su poder, desacreditar sus visiones y relegarla al olvido. Sin embargo, más allá de la condena religiosa, su historia plantea preguntas sobre la naturaleza del deseo, la manipulación y la complejidad de las relaciones humanas en contextos donde la represión era la norma. El juicio y la caída. Benedetta fue llevada ante un tribunal religioso. Durante el juicio, se determinó que sus visiones eran falsas y que su conducta era inapropiada para una mujer de su posición. Fue despojada de su cargo como abadesa y confinada en aislamiento dentro del convento. Aunque Benedetta murió en 1661, su historia no fue olvidada. Su caso dejó al descubierto las tensiones entre la fe, el poder y la humanidad dentro de las instituciones religiosas. Legado y controversias modernas. El legado de Benedetta Carlini ha dejado una marca indeleble tanto en la historia de la Iglesia Católica como en la cultura popular. Su vida y escándalos se han convertido en un objeto de estudio fascinante para historiadores, teólogos, feministas y artistas. Aunque para sus contemporáneos fue una figura caída en desgracia, su historia, rescatada de los polvorientos archivos eclesiásticos, ha sido reinterpretada en la actualidad bajo nuevas perspectivas. Uno de los aspectos más debatidos sobre el legado de Benedetta es la interpretación de su papel como abadesa y visionaria. Mientras que los documentos históricos la presentan como una mística que cruzó límites prohibidos, las investigaciones modernas sugieren que podría haber sido una víctima de un sistema patriarcal. Ya sabes, el rollo este sinsentido feminista, que no permitía a las mujeres tener poder sin consecuencias. Sus visiones y su carisma la elevaron a una posición de autoridad poco común para una mujer de su tiempo, pero también atrajeron el escrutinio y la condena de una iglesia preocupada por mantener el control. La relación con Bartolomea, por su parte, sigue siendo un punto de intensa controversia. ¿Fue Benedetta una manipuladora que usó su estatus religioso para sus propios fines? ¿O fue simplemente una mujer que encontró en Bartolomea una conexión emocional y física en un entorno de extrema represión? En este contexto, algunos académicos contemporáneos sugieren que su historia es un reflejo de cómo la Iglesia y la sociedad de la época veían y castigaban la sexualidad femenina, especialmente en mujeres que desafiaban las normas establecidas. En la actualidad, Benedetta también ha sido vista como un símbolo de resistencia. Algunos la consideran una figura protofeminista, una mujer que se atrevió a reclamar su lugar en un mundo dominado por hombres, utilizando las herramientas a su alcance, la fe, el carisma y su capacidad para inspirar a quienes la rodeaban. Otros, en cambio, destacan las ambigüedades morales de su vida, recordándonos que la historia de Benedetta es, en última instancia, una narrativa compleja que desafía los juicios simples. El redescubrimiento de su historia en los siglos XX y XXI ha dado lugar a numerosas obras literarias, investigaciones académicas y, más recientemente, adaptaciones cinematográficas. La película Benedetta, 2021, dirigida por Paul Verhoeven, reavivó el interés por su vida al ofrecer una interpretación provocadora de su historia, lo que generó debates sobre la representación de temas como la fe, la sexualidad y el poder en el cine moderno.
Aunque la película toma ciertas licencias artísticas, también puso de relieve las luchas internas de una mujer atrapada entre sus propias creencias y deseos, y las expectativas de un mundo que no estaba preparado para aceptar su complejidad. El caso de Benedetta Carlini también ha llevado a reflexiones más amplias sobre el papel de las mujeres en la Iglesia Católica y el tratamiento de las figuras místicas y visionarias. A pesar de haber sido condenada y olvidada durante siglos, su historia resurgió como un recordatorio de cómo el poder, la religión y la humanidad pueden entrelazarse de formas impredecibles y, a menudo, controvertidas. La historia de Sor Benedetta Carlini nos recuerda que incluso en los lugares más sagrados, los seres humanos son vulnerables a sus propios deseos y ambiciones. ¿Fue Benedetta una santa caída en desgracia o una manipuladora astuta? La respuesta depende de quién la cuente. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que fue una víctima o una villana? Déjanos tu comentario. Suscríbete para más relatos impactantes y no olvides compartir este video.